En República Dominicana, y vamos a venir con David Álvarez Martín, se estima que cerca del 80% de la población asalariada, que es la menos, porque aquí lo que prevalece es el trabajo informal, gana menos de 15,000 pesos. Entonces, ¿cómo comprender a esta gente que acumula capitales y que son cifras tan extraordinarias? Yo quisiera, para comenzar esta conversación, que pongamos la historia que hizo CDN, la hizo Francisco Medrano, donde dice: Ángel Rondón, imputado por el caso de Odebrecht, registró operaciones financieras de su empresa por valor de 15,819 millones entre el año 2002 y el 2017, según consta en el expediente depositado ayer. ¿Cuántos años son del 2002 al 15 años? Eso es 15 poco. Años. Eso es poco. 15 Los movimientos de Félix Bautista fueron millones. 27,000 millones de pesos en 6 años. Bueno, pues tiene, pero bueno, estas son las que le tienen bajo la mirada, pero es la misma camada, digamos, de gente que acumula a ese nivel. Víctor Díaz Rúa introduce al sistema financiero a título personal 35,000 millones de pesos entre el 2004 y el 2017, 35,000 millones. Vamos a ver sobre esas cifras exorbitantes y luego vamos a hablar un poco del sentido que tiene eso y de la permisividad que da el sistema para que estas cosas ocurran en nuestro país. Ángel Rondón desarrolló un entramado societario compuesto por más de 30 empresas en el país y en el extranjero, las cuales utilizó para introducir los recursos ilícitos al sistema financiero dominicano. Entre el 2002 al 2017, Rondón recibió a título personal ingresos por 983,682,226.57 pesos y 2,609,155,73 dólares. En ese mismo periodo invirtió en el mercado de valores 11,915,000 pesos. A través de la empresa Lachancore recibió montos aproximados a 67,234,623 pesos y 89 millones de dólares 248,249. Entre 2006 y 2017, la Hacienda Los Ángeles registró un total de 8 productos financieros por un monto de 1.210,436,895 pesos con 7 centavos. Esta empresa, mediante el método de estratificación, recibió entre abril del 2013 y diciembre del 2014 transferencias por 113,312,801 pesos con 33 centavos desde 2 empresas de Ángel Rondón. Consultores y contratistas con AMSA, otra de las empresas de Rondón, en el 2009 al 2017 registra 22 productos financieros por 7,193,960,937 pesos y 104,532,450.92 dólares. Agente de cambio Los Ángeles durante el período 2004-2008 recibió ingresos de 86,886,939.51 pesos y 6,762,839.74 dólares. En construcciones y pavimentos, Adán Romar recibió 4,080,402,662.4 pesos y 450,301.47 dólares. La empresa Armas manejó cuentas corrientes durante el 2008 y 2009 de 78,861,264.84 pesos. Agroindustria Los Ángeles del 2013 al 2017 manejó 1.922,470,721 pesos. Desde el 2002 al 2017 en cuentas corrientes, Unity Logic Group manejó 63,482,000 pesos. Cumi Trading SRL manejó una cuenta corriente desde el 14 de octubre al 31 de julio del 2017 con ingresos por un monto de 6,444,102 pesos. El expediente señala que Ángel Rondón usaba empresas para adquirir bienes muebles e inmuebles, lo que para el Ministerio Público es una muestra fehaciente de que utilizaba las mismas para lavado de activos. Las acusaciones contra Ángel Rondón son asociación de malhechores, soborno en el comercio y la inversión y lavado de activos.
Para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional, Víctor Díaz Rúa contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas. Díaz Rúa, a través de la empresa La Cham Corp de Ángel Rondón, recibió $674,456 a través de la empresa Almafrío, donde figura como socia la sociedad Albots, propiedad del imputado. Asimismo, Díaz Rúa había recibido $182,348.83 a través de su yerno Leonardo José Guzmán Fon Bernard. El expediente señala que para la obra Autopista del Coral, Díaz Rúa había exigido el pago de soborno directamente, pidiendo el 1.25% del valor total de la obra por intermedio de su cómplice Conrado Pitaluga, quien había firmado un contrato ficticio por servicios legales entre las partes. La vía utilizada por Díaz Rúa para el pago de los sobornos fue la compañía Newport Consulting, con sede y cuentas bancarias en el extranjero, creada por Pitaluga, por medio de la cual recibió $6.629.080. La acusación establece que Díaz Rúa declaró un patrimonio en el 2004 de $63.532.898 y que 2 años más tarde, para el 2006, declaró tener una fortuna de $153.108.646.88. Cuando llega al Ministerio de Obras Públicas en el 2008, presentó una declaración de $414.083.066.53, reflejando un incremento de un 170% de su patrimonio en relación con la declaración presentada en el 2006. El incremento del patrimonio de Víctor Díaz Rúa en tan solo 2 años se situó por encima de los 300 millones de pesos. Díaz Rúa está acusado de prevaricación, soborno o cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Tommy Galán fue señalado por uno de los ejecutivos de Odebrecht como gestor para la aprobación de las obras hidroeléctrica de Pinalito, hidroeléctrica Palomino, autopista de Coral, corredor Duarte 1 y 2, carretera Río Jarabacoa, acueducto de Samaná, carretera Casabito, acueducto Hermanas Mirabal y carretera Bávaro Miche Sabana de la Mar. En su declaración jurada del 2016, Galán declaró sus inmuebles por un valor de $21.500.000, pero se determinó falsedad y técnicos en tasación de inmuebles demostraron que el valor real es de 63 millones de pesos. Al senador de San Cristóbal, que se le acusa de asociación de malhechores, prevaricación, soborno o cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el Ministerio Público indica que utilizó su compañía Galán, Grullón y Montaz SRL, con la cual manejó junto a su hermano Vinicio Antonio Galán y su cuñada Melba Antonia Montaz Ulloa en el sistema financiero montos por valor de $181.633.699 en los años 2014 al 2016. Roberto Rodríguez habría recibido a través de su socia y cuñada Esther Jacqueline Jiménez Cruz en fecha 19 de enero del 2009 a través de la compañía Armas de Ángel Rondón la suma de $1.075.000. En la dirección del Instituto Nacional de Aguas Potable en el 2000 presentó un patrimonio de $18.785.494 y 4 años más tarde declaró un patrimonio de $19.821.400. El Ministerio Público señala que en el 2016, cuando Roberto Rodríguez es escogido como diputado, declaró un patrimonio de $79.454.202. Para el organismo acusador, el exfuncionario cometió falsedad por ocultar varias sociedades y los bienes de su esposa. Las autoridades identificaron que Roberto Rodríguez colocó en el sistema financiero la suma de $130.760.499 y $1.187.892 en el periodo que fue funcionario público. Está acusado de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Andrés Bautista García, en su legislatura en el Senado del 2001 al 2003 y 2004 al 2006, recibió sobornos de intermedio de Ángel Rondón, indica el expediente. En el 2003 presentó una declaración jurada por 2.410.812 pesos y en el 2006 declaró un patrimonio de 36.776.923 pesos. El Ministerio Público asegura que el ex senador cometió falsedad de escritura y señala que en los movimientos financieros en el 2016 llamó la atención una cuenta de una institución bancaria junto con su hermano Serafín Bautista García por un monto de 1.900. ¿Cuánto que tú ganas? 16.000 pesos. Yo estoy mareado. Tenemos a David Álvarez Martín. Comenzamos con hay demasiados números. Cuando vemos este cúmulo económico. Oiga, espérese, vamos a poner antes de hablar con David. Nieve, ¿cuánto Darío Contreras se hacen con 35.000 millones de pesos? El Ney Arialora costó 820 millones Entonces, de pesos. con los 35.000 que manejó Díaz Rúa se hacen. Te voy a decir. 40 y pico de Ney Arialora. 40 y pico de Ney Arialora en cada pueblo. Con lo de que manejó Díaz Rúa se hace un Ney Arialora en cada municipio cabecera. En cada municipio. Y en cada municipio. En el sur se hacen 14 que no tiene ni uno que sirva. En la región de Tommy Galán, por cierto. Vamos con David Álvarez Martín. ¿Qué le parece esto? Aquí tenemos la cifra. En un país como este tan chiquito. Una cifra de espanto, una cifra que le da a la cara a la gente. Yo estoy mareado con ese número. El tema de la corrupción no es el monto. Podrían ser centavos, pero corrupción es corrupción. O sea, yo creo que eso hay que comenzar de entrada. Porque también se ha generado un ambiente donde se manejan unas cantidades que, como dicen algunos, se le ha perdido respeto a los números y al dinero. Se hablan de miles de millones de pesos y uno dice, pero fue como la crisis del 2008 en Estados Unidos, que se hablaba de unas cantidades que no había forma de cómo explicarla para poder sostener la crisis. Yo veo tres aspectos en el tema que yo quisiera destacarlo lo más breve posible. Lo primero es un tema latinoamericano. Decían algunos autores que Odebrecht logró lo que no logró Simón Bolívar, que fue unir a toda América Latina. Lo único que unirlo en la corrupción, y ahora se está intentando unirlo en la lucha contra la corrupción y no todo el mundo está respondiendo igual. Hay países donde han metido preso a prácticamente todos los expresidentes. Perú es un buen ejemplo. Hoy vemos cómo fue llevado Martinelli de Panamá a Panamá de regreso. Es decir, no todo el mundo ha reaccionado igual. Yo creo que nosotros como país estamos de alguna manera rezagados en cuanto a las acciones contra la evidencia que fue ofrecida por la misma compañía. En ese primer punto es bueno destacar que estamos hablando de corrupción pública y privada, porque es una compañía privada que establece relaciones de corrupción con diferentes gobiernos. Un segundo aspecto es el tema de la impunidad. El sistema fiscal, o sea, el Ministerio Público, el sistema de jueces, la Judicatura Dominicana, en la opinión pública, no digo que es así, indica que no ha sido adecuado el tratamiento. Incluso la entrada y salida de imputados no queda claro para la sociedad dominicana por qué ha ocurrido y si realmente responde a un procedimiento técnicamente adecuado en términos legales. Yo no soy abogado, no soy quien para poder opinar sobre eso, pero indudablemente la opinión pública no se siente satisfecha con lo que está escuchando. Y un tercer elemento que yo sí quisiera destacar y que corresponde con mi actividad como educador, es que estos modelos de personas que se enriquecen no trabajando, no ejerciendo una profesión, no haciendo negocio correctamente, se convierten en un, y no procesado judicialmente adecuadamente, se convierten en un modelo nefasto para los jóvenes. Porque mientras algunos están matándose, estudiando o ahorrando o teniendo que trabajar todos los días 12 horas para mantener su negocito e ir avanzando, de repente aparecen estos señores que en periodo de tiempo de 4, 6, 8 años pasan de tener decenas de miles de pesos a tener miles de millones de pesos o a celebrar, como ustedes comentaban fuera del aire, los primeros 500 millones de dólares que un funcionario hizo una fiesta para celebrarlo. Yo creo que esos tres puntos son importantes en el caso de Odebrecht, tal como se está manejando.
Pero decía alguien de Odebrecht, creo que fue Marcelo Odebrecht, que ellos no fueron a dar clases de corrupción a ningún lugar de América Latina, que ellos fueron a los distintos países que fueron y no fueron a corromper, sino que ya se habían encontrado, que los corruptos estaban ahí, ellos nada más negociaron con ellos. Sí y no, Altagracia, porque en primer lugar, recuerden que detrás del caso de Odebrecht hay un tema geopolítico y fue el intento que hubo de parte de un sector de la clase política brasileña de erigirse en una especie de mini potencia regional, utilizando el enriquecimiento que estaba viviendo Brasil y sus corporaciones, influyendo sobre otros países latinoamericanos. O sea, detrás del caso de Odebrecht hay una agenda política. Por eso Lula, por eso Dilma están siendo procesados y hay ojeriza con ellos porque hubo una agenda de esa naturaleza. Esa agenda los llevó también a enfrentarse con los intereses de Estados Unidos en la región. Por lo tanto, el destape del caso de Odebrecht también responde a una lucha entre una potencia de segundo rango emergente y una potencia de primer rango que consideraba que de alguna manera le estaban robando espacio. El caso de los supertucanos en República Dominicana es un buen ejemplo. La lucha que hubo de por qué se le compró a Brasil y no se le compraron esos aviones o semejantes a Estados Unidos. Entonces, el tema de la corrupción no es que simplemente ellos vinieron como angelitos a decir, y a ustedes hay que pagarles para que hagamos esto. No, estamos hablando de que había una agenda política de convertirse en una especie de patrocinador de elecciones, de gobiernos, de presidentes. Un poco semejante a la agenda que tuvo Venezuela y que la ha tenido siempre, desde los años 50 hasta el presente, de usando el petróleo, convertirse en una especie de santo protector de las economías caribeñas para garantizarle poder sobrellevar la alza de los precios. O sea, hay que ver que detrás también hay una agenda política, no nos perdamos en eso. Pero, sin embargo, señor Martín, en Uruguay, en Cuba y en Estados Unidos, 3 países distintos y modelos distintos, Odebrecht construyó y ella no señaló a nadie allí con soborno. Quizás en el caso de esos 3 países, lo que hubo de por medio es una sagacidad y un desarrollo institucional, incluso en el caso cubano. Recuérdense cuando fueron procesados y fusilados militares de alto rango en Cuba por participar en cuestiones de narcotráfico, donde eso se evita. Porque, por ejemplo, en el caso cubano, sería muy vulnerable si se le descubre participación en negocios de ese tipo. Y el caso de Uruguay, por mencionar los 2 latinoamericanos, tiene una larga tradición de solidez institucional. Entonces, en ese sentido, esos países lo que tienen son unos mecanismos de defensa que evitan y disuaden la corrupción, porque saben muy bien que al que descubran en ese tipo de actividad va a pasarlo muy feo, o sea, va a tener que pagarlo muy caro. Piensen en el caso chino, por ejemplo, lo que ha hecho China con casos de corrupción privados y públicos que ha ido descubriendo. Nosotros estamos viendo que de 14 el número ha bajado a 7 funcionarios, 3 de los cuales son del gobierno de Hipólito Mejía, cuando se aprobaron 2 proyectos cuyas modificaciones para elevar los costos se produjeron incluso luego. Ángel Rondón, que es un hombre de todos los partidos, todos los presidentes, de todos los poderes. Un pariente de Víctor Díaz Rúa, que lo que su función es ser abogado. Y tenemos a 2 miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Mirando, por ejemplo, que el Congreso Nacional aprobó todas estas obras y se supone que me dio el soborno, tenemos a Tommy Galán. ¿Es posible pensar, es sensato, tiene un sentido, una cordura, pensar que una sola persona dentro del ámbito congresional haya podido motorizar las voluntades de tal manera y que fuera el único que lo hizo de esa manera? Que ni sus superiores ni sus compañeros lo supieran. Sí. Porque en el caso de Tommy Galán, que el texto de la acusación virtualmente lo presenta como la persona que manejó todos los procesos de aprobación de préstamos que firmaban otras personas y en los que participaban otras personas, uno hay gente que yo creo que habría que condenarlo por torpe, ¿no? Por no darse cuenta de eso. Mira, hay 2 cosas que es bueno aclarar. Uno, recuérdense que el sistema judicial dominicano ya no descansa en la íntima convicción de los jueces.
descansa en evidencias. Yo creo que eso es un paso de avance. El hecho de las evidencias hace, siguiendo un poquito el argumento que ustedes acaban de decir, que lo más astuto e inteligente y con kilometraje, o sea, con mucho pasado, saben muy bien cómo hacer cosas que no dejen huellas. Lo que mencionábamos ahorita de cómo tú aceptas un cheque en corrupción cuando te lo pueden dar en efectivo. Eso no quita que no haya corrupción, simplemente indica en qué medida puede ser procesado judicialmente. Habría que hacer cambio en ese proceso para garantizar lo que se ha dicho muchas veces, y el mismo procurador lo mencionó en la rueda de prensa que dio, en la locución que dio, no fue una rueda de prensa, fue una locución, de que de alguna manera hay que reclamar que la gente dé cuenta de cómo se enriqueció. Hay salarios y hay actividades comerciales que no justifican enriquecimiento de tal volumen. De algún sitio usted sacó ese dinero y tiene que explicarlo. Si no lo puede explicar, debería de haber un proceso judicial, no con estos casos, sino todo aquel que tenga volúmenes de riqueza que no puede explicar, debería de ser procesado judicialmente, porque de fondo hay un acto de corrupción. Incluso a nivel, ahora que se ha puesto muy de moda el tema de la fiscalización de los ingresos, a nivel de impuestos, del pago de los impuestos. La clase política dominicana, en particular el Partido de la Liberación Dominicana, su dirigencia tendría muchísimo problema de completar una cosa. Aquí todo el mundo tiene que explicar de dónde sacó el dinero, porque si el ciudadano común y corriente, como nosotros, recibimos un salario y antes de verlo ya nos han quitado los impuestos, nos han quitado el pago para la seguridad social, pues eso debe ser aplicable a todo el mundo. Cada quien tiene que dar cuenta de dónde sacó ese dinero, cómo se tramitó, etcétera, etcétera. Pero eso es todo un tema aparte. Ahora, ¿Hay algo, sí. Ajá, sí. Maestro, ¿usted cree que con el aparato judicial que tiene la República Dominicana se puede llegar al fondo de esto? No. Hay un tema de contratación de personas, está desbordado el modelo, o sea, el sistema del Ministerio Público y el sistema judicial está desbordado. Yo que he tenido contacto con fiscales y con jueces por diferentes temas académicos, todo el mundo dice lo mismo, o sea, no hay suficiente gente contratada para el manejo de la cantidad de casos, número uno. Fíjate bien que cualquier investigación, en la Cámara de Cuentas, cualquier investigación se lleva meses y meses. Entonces, ese es un tema, el tema de la preparación profesional. Y lo segundo, por supuesto, tiene que ver con la integridad. O sea, hay que estar velando constantemente por la integridad de fiscales, de jueces, de investigadores al servicio del Poder Judicial. Y ante el menor atisbo de falta de integridad, de manejo turbio, que lo pague en términos incluso penales esa desviación de lo que debe ser su objetivo profesional. Pero está el tema de la connivencia. O sea, también, que me parece que es vital. Nosotros tenemos el caso de un traficante de ciudadanos haitianos, entra con su vehículo, lo encuentra el Departamento de Investigaciones de la Armada Dominicana, lo documenta y ese hombre es funcionario, no pasó nada. Tenemos otro que trajo ciudadanos haitianos en una ambulancia y se quedó detenida en la ambulancia. Y eso es un funcionario de décima categoría que está allá en la frontera, que nadie está diciendo nada. Hemos encontrado casos donde se ha denunciado incluso gente desde el poder político. Veíamos a la fiscal del Distrito Nacional advertir, y si lo advierte, no es gratuito. A todo el que venga aquí, a todo el que quiera interferir en la investigación de un hombre que está acusado de violar a una niña, sepa que esta fiscalía lo va a procesar. Entonces estamos hablando de eso, de un sistema político que se protege incluso a esos niveles. ¿Qué tanto pesa y digamos la responsabilidad de los partidos políticos, de las organizaciones, que conviven con esta gente con total normalidad y le da paso? El punto que yo tocaba al inicio, Edith, si nosotros permitimos que siga existiendo impunidad, estamos mandando un mensaje equivocado. Hay jóvenes, a mí me preocupan mucho los jóvenes porque es con quienes trabajo como educador. Hay muchos jóvenes que se están desarrollando, que se están esforzando, que estos modelos mellan en su autoestima. O sea, ¿cómo es posible que tú me expliques que un profesional, una persona que se ha fajado, que ha sido honesto, que ha pagado todos sus servicios correctamente, llegue a los 40, 50 años de edad, no esté en la miseria, por supuesto, tiene una casa relativamente cómoda, vive más o menos regularmente, y me venga a decir que otro fulano en 2 años
colectó miles de millones de pesos sin demostrar que encontró una mina de oro o que tiene un talento que nadie más tiene y se lo pagan caro o que no es capaz de justificarlo por su salario. O sea, tú no puedes ganar, digamos, 100,000 pesos mensuales y de repente tú aparecerme que en 2 años, sin haber heredado nada, sin haberte sacado ninguna lotería, tú de repente apareces con miles de millones de pesos. Eso es inconcebible. Entonces, eso tiene que ser perseguido activamente hasta ajustar la sociedad a que cada quien viva de acuerdo a lo que gana honradamente. Entonces, si seguimos permitiendo esa lenidad en el caso, lo que estamos provocando es que las nuevas generaciones pierdan el respeto por el trabajo honrado, por la integridad personal, por el esfuerzo, que es lo que hace que una sociedad se desarrolle. Estos corruptos y todo este volumen de riqueza que hay no aporta a la sociedad dominicana ni un ápice de desarrollo. Al contrario, la hunde. Porque si tú me dijeras, bueno, esta gente se robaron esto, pero ya tienen inversiones aquí en el país que generan más empleo y todo eso, es mentira. Lo que hace es que la hunde y que provoca que quienes podrían tener la capacidad de trabajar honradamente pierdan esa motivación. Una de las preguntas que la gente podría hacerse, ¿qué hago yo? ¿Cuál es su nivel de participación? ¿Qué puede hacer? Hemos visto, por ejemplo, cómo fue todo ese proceso de Marcha Verde, que surgió a partir de una movilización, incluso a raíz de estos acontecimientos, darse a conocer el tema Odebrecht. Si le fuera a dirigir un mensaje a esa gente sencilla, a la gente de a pie, a la gente que trabaja, a los jóvenes, ¿cuál es su rol en esta sociedad? ¿Qué hace la gente? Para revertir estos niveles de impunidad y de corrupción. Bueno, a nivel de activismo social, indudablemente involucrarse en proyectos, tú mencionaste uno, Marcha Verde, pero pueden existir otros, todo movimiento de movilización cívica que apunte precisamente a poder detener estos casos de corrupción. Ustedes mencionaron también fuera del aire que descubrieron que un cierto producto o unos productos lo producía uno de los implicados en este caso de corrupción. Pues como consumidor yo decido no consumir esos productos porque no voy a favorecer a alguien que me está robando el futuro de este país. Y por supuesto, en el caso de los padres respecto a sus hijos, volver a insistir mucho en el valor de la honradez y la integridad. No tapar el sol con un dedo. Vivimos en una sociedad con altos niveles de corrupción, con altos niveles de impunidad. Pero eso no quita que las personas, que las familias, que los individuos sigan construyendo modelos personales de integridad, de honradez, de trabajo duro, de paciencia en el tiempo para ir acumulando lo necesario para una cierta estabilidad. Ese sería mi consejo. Participación ciudadana, acciones. Por ejemplo, alguien que se respete no puede ir a un restaurante y toparse con uno de estos señores que están implicados en actos de corrupción y pararse todo seguidosamente a saludarlo. Yo lo siento. Yo ni le dirijo la mirada, ni le dirijo ningún saludo, por más señor que se crea. De eso hay que irlo enseñando, porque aquí hay una cultura de que personas que tienen un prontuario de acusaciones de delitos gravísimos llegan a un lugar público y la gente le hace toda una alabanza y todo el mundo quiere saludarlo y tomarse fotos con ellos, hasta narcotraficantes. Es importante, ha ocurrido eso. Entonces no, hay que enseñar en el ambiente social, no, yo lo siento, pero además, esa persona no la saludo ni le dirijo la palabra. ¿Qué tanto cuestionan las organizaciones políticas? Uno de los que está ahí es el economo del partido de la Liberación Dominicana, el señor Víctor Díaz Rúa. Y el de organización, tiene también otro prontuario grandísimo. Y ellos sientan todos juntos. Y se sientan juntos y se aman. No es económico la palabra, porque eso es del ámbito eclesial. Sí, pero es el encargado financiero. El encargado financiero. Le puse económico porque usted viene del ámbito eclesial. ¿Qué le parece? O sea, se sientan cómodos en la misma mesa donde se sienta hasta hace poco esa misma gente cuestionada. Y ellos lo saben porque el comité político incluso discutió el tema de Odebrecht. Pero amigos, en España, por casos de corrupción del partido en el gobierno, se cayó el gobierno. Sí. Piénsenlo. O sea, en España, la caída de Rajoy está vinculado a una condena, o sea, un juez condenó al Partido Popular por toda una serie de hechos de corrupción y se hundió. Literalmente le sacaron la alfombra debajo de los pies y cayó el gobierno. Y hoy en día hay un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, yo pienso que eso es importante,
que la sociedad dominicana, por su pobreza, todavía sigue respondiendo al clientelismo, que mucha gente te dice a ti, gente humilde, buena gente, trabajadora, que depende de ser cliente de algún político para poder resolver sus problemas, lograr que a un hijo le den una beca, lograr que antes era engancharse a la policía, una ayuda en Navidad, sigue siendo una tradición porque se ha creado ese modelo de relación político-sociedad en base al clientelismo. Recuérdense la estafa y lo horroroso que era, que para el Día de las Madres, ¿cuánto le estaban dando a cada diputado? No, 300.000 pesos. 300.000 y era pesos. Menos, la queja era porque era menos de lo que había sido anteriormente. Yo hasta ahora solamente he oído de uno solo que no lo aceptó. Sería bueno armar la lista de quienes no lo aceptaron. Fidelio de Prader. Sí, y había otro que decía que no, y cuando le preguntaron a alguien, creo que al presidente de la Cámara, decía porque estaba pidiendo más y que eso no lo iba a aceptar tan chingo. Bueno, creo que hay dos que no lo aceptaron, José Lalú y Fidelio de Prader. Eso es bueno tener, esos nombres hay que tenerlo en cuenta. Después todo el resto lo aceptó, incluyendo la oposición, complacientemente. Pues eso hay que tomarlo en cuenta. David. Y cada vez, perdón, que uno de estos políticos que se dice serio viene a un programa como este, ustedes tienen que preguntárselo. ¿Por qué razón usted aceptó los 300.000 pesos? Hay que obligarlo a que dé cuenta sobre eso. Maestro, antes que cierre, así brevemente, nosotros hemos recogido como comunicadores que hay como una tremenda desilusión y hasta frustración en la gente con esto que se ha montado. Sí, yo lo percibo en el entorno donde me muevo, tanto familiar como en el sector donde vivo, con la gente que yo hablo. Yo me muevo mucho entre Santiago y Santo Domingo. Hay una gran desilusión que en gran medida la respuesta que la gente le ha dado es indiferencia. Es decir, sí, habló el procurador y, o sea, no ha sido una noticia que ha impactado. La gente no ha sentido que se ha tomado una acción concreta contra la corrupción, sino que fue todo un discurso tratando de armar un muñeco, como dicen en buen dominicano, armar un modelo donde fulano queda afuera, mengano queda adentro, y lo que ustedes comenzaron a hacer, la retaíla de cuánto del PLD, cuánto del PRM, cuánto de aquí, cuánto de allá, cuando todo el mundo se da cuenta, no, eso no es posible, que tanto dinero se haya movido y que solamente una persona en el Congreso sea la responsable. Bueno, pues muchísimas gracias, David Álvarez Martín.